Muchas gracias. Seguramente ya saben que hoy nos toca estudiar Hechos, capítulo 15. La semana pasada hemos estudiado Hechos, capítulo 14, donde hagamos un poquito de memoria, donde vimos allí el transcurso del primer viaje misionero de Pablo. Pablo junto allí y Bernabé predicaron allí predicaron el Evangelio, discipularon y también fundaron iglesias, ¿no? Eso es lo que vimos allí en el capítulo 14, ¿no? Y ya terminando el capítulo 14, ellos vuelven otra vez allí a Antioquía, de donde habían salido, y les dan un informe de lo sucedido allí a la iglesia, ¿no? Que los había encomendado, ¿no? Así que ahora vamos a ir al capítulo 15. Ellos están allí, Pablo y Bernabé están en Antioquía. Y vamos a ver qué pasa mientras ellos están allí. Así que son 9:20. Así que tengo alrededor de 40 minutos para ver 41 versículos. Tenemos 41 versículos por delante. Es imposible en 40 minutos poder ver 41 versículos a fondo. Así que yo les recomiendo, ¿no?, que no se queden con lo que hoy vamos a leer, a ver, sino que ustedes en sus casas, ¿no?, se puedan investigar y puedan sumergirse en el capítulo 15 y ver todo el trasfondo de la palabra de Dios. Yo puedo darle así un breve panorama para que ustedes puedan luego hacer allí una exégesis, si se puede decir así de alguna forma, del capítulo 15. Así que yo les hice una división, ¿no?, como hicimos la otra vez, ¿no?, para que nos sea más fácil poder entender este capítulo 15, si bien vamos a ir bastante rápido. Si el capítulo 14 lo hicimos rápido, creo que el capítulo 15 lo vamos a hacer mucho más rápido. Pero bueno, el capítulo 15. El capítulo 15 trata de una situación que se dio allí en Antioquía y que luego la llevaron allí, esa situación la llevaron a Jerusalén, y en Jerusalén, ¿no?, se discutió sobre este tema, y en el capítulo 15 podemos encontrar lo que se conoce el concilio de Jerusalén, donde se juntaron allí Pablo, Bernabé, bueno, los apóstoles, los ancianos de la iglesia y también los hermanos de la iglesia y también los judíos y los fariseos que estaban en ese momento, y llegaron a un acuerdo. Hubo un concilio, conciliaron, ¿no?, en enviar una carta que luego más adelante lo vamos a ver. Más o menos eso es lo que trata Hechos capítulo 15. Pero bueno, la primera división que les voy a nombrar va a ser el problema, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Y eso lo vamos a ver en el versículo 1 y el versículo 5. Luego vamos a ver la segunda división, que es el viaje a Jerusalén. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 2 al 4. La tercera división, vamos a ver asuntos en disputa. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 5 y 6. La cuarta división, vamos a ver los argumentos. Los argumentos que da ¿quién? Que da Pedro, que da Pablo y Bernabé, y que da Jacobo. Eso lo vamos a ver en el versículo del 7 al 21. Después la quinta división, vamos a ver la decisión que se toma, ¿no?, después de ese concilio. Eso lo vamos a encontrar del versículo 22 al 35. Y luego la sexta división, que vamos a llegar allí muy rápidamente, ¿no?, nos habla del comienzo de ¿qué cosa? Del segundo viaje misionero de Pablo. Ya no junto a Bernabé, sino junto a Silas. Bernabé decidió irse con Juan Marcos. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 36 al 41. Así que rápidamente vamos a ir con la primera división, que es el problema. Vamos a ver qué estaba pasando allí. Entonces vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5. ¿Está bien? Entonces vamos a leer, dice,
15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Un problemón. Esto es un problemón que se le presenta allí a Pablo y Bernabé. Aparecen estos judíos, ¿de dónde vienen? De Judea. Vienen de allí, de Jerusalén. Luego, en los otros versículos más adelante, en la decisión que tiene que ver con la carta que envían a las iglesias, ¿no? Vamos a ver que dicen que estos hermanos, dice acá, nunca fueron enviados por nosotros, dice la iglesia de Jerusalén. Ellos salieron, pero no fueron enviados por nosotros. Pero estos judíos llegan a Antioquía, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Dicen que para ser salvos, ¿no?, los gentiles se tenían que circuncidar, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Una falsa doctrina, ¿no?, que se estaba metiendo allí en la iglesia de Antioquía. También en el versículo 5 vemos allí, ¿no?, otro problema que también tiene que ver con esto de guardar la ley. Dice que, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces acá, ya en la iglesia de Jerusalén, ¿no?, había algunos fariseos que habían creído en Cristo, pero también ellos decían que tenían que guardar la ley para ser salvos. Entonces, acá tenemos el problema. Hermanos de allí de Judea habían venido allí a Antioquía y plantearon esto, que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y la primera iglesia donde Pablo y Bernabé fueron a predicar estaba formada ¿por qué? Estaba constituida por gentiles, por no judíos, ¿no? Entonces, allí estos judíos querían obligar a estos gentiles a que se circunciden. Entonces, no se trataba simplemente si uno debía ser circuncidado o no, si debía comer carne o no. El tema era que tenían que cumplir con este rito para ser salvos. O sea, se tenían que circuncidar. Ahora, brevemente, ¿qué era este tema de la circuncisión? ¿No? La palabra ahí, circuncisión, tiene que ver con una cirugía, ¿no? Era cortar el prepucio, ¿no?, allí en el hombre. Esto viene de allá de Génesis, ¿no?, en el capítulo 17, donde esto es una señal entre Dios y Abraham, ¿no? Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación grande, ¿no? Después léanlo en sus casas, Génesis capítulo 17, y como señal, ¿no?, le da esto de la circuncisión. Pero también la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios y esto, ¿qué cosa? Le fue contado por justicia. ¿Y dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Anótenlo y después lo pueden leer, ¿no? Dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le creyó a Abraham a Dios? ¿No? Dios le prometió a Abraham un hijo, a Isaac, y que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Entonces, allí le creyó a Abraham a Dios, y eso le fue contado por justicia. Entonces, la circuncisión no tiene nada que ver con esto de ser contado por justicia. Antes de que Dios dé la circuncisión a Abraham, ¿no?, ya Dios lo había, a Abraham lo había justificado. Antes que venga la circuncisión, antes de este pacto, ya Abraham había sido justificado por la fe. Eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 15. Y también pueden leer en Romanos capítulo 4. Brevemente lo vamos a leer, vayamos allí a Romanos capítulo 4, versículo 4, versículo 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, ven cómo la circuncisión no tiene nada que ver con la salvación. Era un pacto, nada más. Y bueno, y estos judíos querían allí presentar otro evangelio. Presentaban otro evangelio. ¿Y se acuerdan lo que dijo Pablo allí en Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Que aquel que anunciara otro evangelio, ¿qué cosa? Sea maldito, sea anatema. Y bueno, también con esta carta tienen que leer Gálatas capítulo 2. En sus casas, anoten ahí, lean Gálatas capítulo 2, para poder entender este entorno. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ver en el punto 2, la división número 2, vamos a ver el viaje a Jerusalén. ¿Por qué deciden ir a Jerusalén? Así que vamos al el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Fíjense en algo acá, muy importante, ¿no? ¿Qué les hubiera pasado a ustedes, ¿no? O a los ancianos de la iglesia de Mario Bravo, si te vienen con este planteo? Mario, ahí Alberto, te vienen con este planteo a vos, a ustedes dos, ¿no? Que para qué, para ser salvo hay que circuncidarse, o para ser salvo hay que bautizarse, ¿no? Como se escucha también. O para ser salvo tenés que hablar en ciertas lenguas. Seguramente por ahí hubiéramos, si me hubiera pasado a mí también, hubiéramos reaccionado como Pablo y Bernabé. Dice Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, ¿no? Yo me lo imagino a Pablo y Bernabé, se hubieran rasgado las ropas al escuchar esto, ¿no? Hablando de qué cosa, de que Cristo no es suficiente para la salvación. Hablando de que estos judíos están diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para que uno sea salvo, sino también se tienen que circuncidar. Entonces acá se produjo una discusión y una contienda, ¿no? Entre Pablo y Bernabé y estos judíos. Seguramente quizás allí no se pudo solucionar el tema, por eso tienen que acudir ¿a dónde? Allí a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos. Yo me acuerdo cuando la iglesia de Cusco era anexo de calle Pedriel, ¿no? Me acuerdo que había cuestiones en la iglesia, allí en Cusco, ¿no? Me acuerdo que en el liderazgo estaban otras personas, ¿no? Y no se llegaba a un acuerdo. No se podían resolver ciertos temas, ¿no? Porque uno decía una cosa, otro decía otra. Entonces se acudía ¿a qué? A la iglesia madre. ¿Se iba a dónde? A la iglesia, en este caso de Pedriel, y allí se hablaba con los ancianos, y los ancianos tomaban allí una decisión, ¿no? Entonces acá vemos a estos hermanos emprendiendo un viaje, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Dice en el versículo 2, terminando, dice, ¿para qué? Para tratar esta cuestión. Entonces ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacen? Llegan allí a Jerusalén, ¿no? Y comentan todas las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿no? Ahora, vos sabés que la Biblia también nos dice a nosotros que debemos contender por el Evangelio. No puede venir cualquiera a la iglesia y decir cualquier falsa enseñanza, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Lean también allí 1 Timoteo, 2 Timoteo, donde Pablo le advierte, ¿no? Allí a Timoteo de que iban a entrar falsos maestros, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. En el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Entonces, también nosotros debemos contender por la fe. Judas 3 y 4 dice, contender ardientemente por la fe. No podemos dejar que entre falsa doctrina, ¿no? En la iglesia.
Y más, esta es la tarea de los ancianos de la iglesia. ¿Cómo qué? Como sobrevedores. Estar atentos a estas cosas. ¿Eh? Y Pablo le decía, ¿no? Ocúpate en la lectura, en la exhortación. ¿No? Si hay un hermano, alguien que está enseñando algo que no corresponde, llamarlo aparte. ¿Eh? Y exponerle mejor allí, ¿no? La doctrina. ¿Eh? Así que nosotros también tenemos que tomar esta forma y contender ardientemente. No está hablando de pelear y de discutir, sino Pablo le dice a Timoteo que tiene que ocuparse de la lectura y en la exhortación y sobre todas las cosas, enseñar lo correcto. Enseñar lo correcto. Así que muy bien, entonces vimos allí que ellos viajan a Jerusalén. Viajan a Jerusalén, así que eso fue la división número 2. Vamos por la número 3. Los asuntos en disputa. El versículo 5 y 6. El versículo 5 lo hemos leído, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿no? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿No? Entonces se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. ¿No? Entonces allí, mientras Pablo y Bernabé estaban dando allí su informe a la iglesia de Jerusalén, no se levantan estos fariseos que habían creído en Cristo, pero todavía había cosas que no podían dejar. No podían dejar este tema de la ley. Y le dice que eran una secta. Le dice que eran una secta. ¿No? Ahora, ¿qué es una secta? Es un grupo que dice ser cristiano y que niegan, ¿qué cosa? Las verdades bíblicas. ¿No? Los fariseos estaban en un gran problema. Bueno, Pablo, ¿no? Saulo, ¿no? Antes de convertirse en cristiano, ¿no? Él dice que era fariseo de fariseos. ¿No? Pablo, eso que en algún momento para él era ganancia, ahora lo había estimado como ¿qué? Como pérdida. Había dejado todo eso para seguir a Cristo. Pero estos fariseos, aparentemente había cosas que no podían dejar atrás o no se podían despegar. ¿No? Así que acá vemos el problema planteado. ¿No? ¿Cuál era? Hay que estos fariseos y judíos decían que había que guardar la ley, ¿no? De Moisés, ¿para qué? Para ser salvos. Ahora, vamos a seguir adelante, ¿no? Y bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo problemas con los fariseos. Tuvo muchos problemas con los fariseos. Eso lo pueden ver allí en Mateo, capítulo 23. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasó allí? Bueno, se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. ¿Qué hicieron? ¿No? Al ver todo esto, se juntaron, ¿quién? Los apóstoles y los ancianos para charlar sobre el tema. Para charlar sobre este tema y llegar allí a un acuerdo. Y entonces ahora vamos a ver allí la otra división, ¿no? Que tiene que ver con los argumentos. A ver, ¿qué pasó en ese momento cuando se reunió? ¿Qué cosa? Se reunieron los apóstoles, se reunieron los ancianos, se reunieron los fariseos, estos judíos, y también se reunió, ¿qué cosa? Se reunió allí la iglesia. Y eso lo vamos a leer allí en el versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, acá lo que vamos a ver, ¿no? Son los argumentos en contra de este asunto. Y el primero que va a hablar es Pedro. Ahora, no es que solamente habla Pedro, habla Pablo y Bernabé y habla Santiago. Seguramente estos judíos también habrán expuesto sus argumentos. Y entonces acá Lucas, los únicos argumentos que él escribe son ¿qué? Los de Pedro, los de Pablo y Bernabé y los de Jacobo. Ellos también tuvieron la posibilidad de exponer por qué para ellos tenían que guardar la ley. ¿No? Entonces acá se genera aquí este concilio, ¿no? Donde se juntan todas estas personas y charlan y discuten sobre este tema. Sí, es verdad
¿no?, que se debía guardar la ley para ser salvos. Claro que Pablo y Bernabé, Pedro y Jacobo lo tenían bien claro a esto. Lo tenían muy claro, ¿no? Pero estas personas no lo tenían claro. Entonces, vamos a ver el primer argumento, que es el argumento de Pedro en cuanto a todo esto. Bueno, rápidamente, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que está citando Pedro? Pedro, del versículo 7 al 11 nos habla de qué cosa, de algo que él vivió. Y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 10. Creo que si llegamos hasta el capítulo 15 de Hechos, ya habrán estudiado Hechos capítulo 10, ¿no? Lo que pasó en Hechos capítulo 10, recordamos así algo rápido, ¿no? ¿Se acuerdan que esto ocurre en la casa de Cornelio? Cornelio tiene una visión, manda a buscar a Pedro. Pedro, dice que Pedro sube a la terraza a orar, y allí le sobreviene un éxtasis, un sueño, donde él sueña que baja un lienzo con animales, ¿no? Animales impuros, por los cuales los judíos no podían comer, ¿no? Y Dios le dice, Pedro, mata y come, ¿no? Y él le dice, no, porque ninguna cosa inmunda, ¿no?, he comido, ¿no? Y entonces en ese momento lo vienen a buscar a Pedro, lo llevan a la casa de Cornelio, y ahí Pedro les dice que él como judío no podía entrar en la casa de un gentil, ¿no? Pero sin embargo él entra, predica el evangelio en ese lugar, ¿eh? Y muchas personas reciben a Cristo y desciende el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre los gentiles, ¿no? Se conoce también como el Pentecostés gentil, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Hechos capítulo 2, también ocurre en Hechos capítulo 10. Desciende el Espíritu Santo ¿sobre qué? Sobre los gentiles. ¿Y los judíos qué pasó? Quedaron maravillados y dijeron, también sobre los gentiles descendió el Espíritu Santo. También los gentiles, ¿no?, reciben la salvación. Y ellos quedaron allí atónitos. Pero a ellos se les fue confirmado, ¿por qué? Porque vieron señal. Los judíos siempre pedían una señal. Y la señal que tuvieron ahí es que ellos también, los gentiles, habían recibido el Espíritu Santo. Entonces acá el argumento de Pedro, para ir adelantándonos, es lo que él vivió, ¿no?, allí en la casa de Cornelio, y los prejuicios que él tenía, ¿no?, también para los gentiles, y que luego Dios les hizo ver, también a Pedro, que no tenía que tener esos prejuicios, que la salvación era por fe. Versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Pedro qué dijo? Dijo Pedro, yo soy salvo por la fe. Lo mismo que ustedes y ellos. Entonces, ese fue el argumento de Pedro. Ahora vamos a ver rápidamente el argumento de Pablo y Bernabé. Ahora, estaría bueno que nos imaginemos que estamos sentados ahí, en ese lugar, ¿no? Y está Pedro allí hablando, y nosotros estamos como espectadores. Imagínense, trasládense hasta ese tiempo, su mente vuela hasta ese tiempo, y siéntense ahí en esas butacas, ¿no? Seguramente eran de piedra, bueno. Imagínense estar sentados ahí y escuchar a Pedro. Ahora, imagínense estar sentados ahí y ahora vamos a escuchar ¿a quién? A Pablo y Bernabé. Ahora, ¿qué dicen Pablo y Bernabé? Dice allí en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, acá el argumento de Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? Confirmaron. ¿Qué es lo que confirmaron? Confirmaron lo que Pedro había hecho, ¿no? Y que ellos dicen que Dios había hecho maravillas entre los gentiles, que Dios había aceptado a los gentiles y que deberíamos también aceptarlos nosotros también. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Contaron lo que pasó en Hechos 14. Contaron cómo los gentiles, ¿no?, también habían respondido al Evangelio. ¿Y qué le predicó Pablo? Si uno va a Hechos capítulo 14,
le predicó el Evangelio. En ningún momento Pablo y Bernabé predicaron sobre la ley, sobre la circuncisión o sobre guardarse de ciertas cosas. No, solamente ellos presentaron el Evangelio y estos gentiles aceptaron a Cristo, ¿no? Respondieron al Evangelio. Muy bien, ahora nos metemos, ya Pablo habló, Pedro, ahora habló Pablo y Bernabé. Ahora vamos a ver el argumento de quién, de Santiago. Vamos a ver el argumento de Jacobo. Ahora es el momento que Jacobo hable. Y eso lo encontramos del versículo 13, ¿no? Allí hasta el 22. Ahora, ¿quién era este Jacobo? ¿Quién era este Santiago? Bueno, este es Santiago, es aquel que escribió la carta, ¿no? De Santiago. Este es el medio hermano del Señor. Se había convertido allí en un líder de la iglesia. No es el apóstol Santiago. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa acá con Jacobo. Dice, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces acá vemos a Santiago respaldando ahora el argumento de ¿quién? De Pedro, y respaldando también el argumento de Pablo y Bernabé, ¿no? Diciendo que Dios tiene un pueblo de entre los gentiles, y citando un pasaje de ¿qué cosa? Del Antiguo Testamento. Eso lo pueden encontrar en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, diciendo que la salvación también vendría a los gentiles. No nos podemos meter ahora en ir a Amós y estudiar este pasaje a pleno, ¿no? Pero aquí sí, Jacobo cita este pasaje diciendo, ¿no? Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Después de qué? Después de esto, dice, ¿después de qué? De que los gentiles también sean salvos y que los gentiles también pertenezcan al pueblo de Dios. Allí cuando Santiago dice tomar de ellos pueblos para su nombre, vos sabés que los judíos pensaban que ellos solamente eran el pueblo de Dios. Ellos pensaban esto. Y que cuando escucharon, ¿no? Dice que también Dios iba a formar otro pueblo, que iba a formar la iglesia. ¿Formada por qué? Por judíos y por gentiles. Ellos no podían entender. No podían entender esto de que los gentiles también formen parte ahora del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿no? Uno lo puede leer allí en Efesios, que de ambos pueblos Dios hizo uno, ¿no? Entonces la iglesia estaba comprendida entre judíos y gentiles. Entonces, aquí tenemos a Jacobo, utilizando un pasaje del Antiguo Testamento para, ¿cómo se puede decir? Para contradecir lo que estos judíos estaban planteando. Entonces, vos fijate cómo Jacobo utiliza el Antiguo Testamento. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué decisión hubo? ¿Qué decidió Jacobo? Vos fíjate que Jacobo era un líder ahí en la iglesia. Era alguien importante allí en la congregación. Lo tenían en alta estima. Por eso dice lo que dice en el versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, ¿qué es lo que juzgó Jacobo? ¿Qué es lo que determinó? Bueno, que no se moleste a los gentiles, que no se los inquiete. ¿En qué? En guardar la ley. Que no se los inquiete en qué? En esto de la circuncisión, de circuncidarse. Ahora, dice también, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, la otra decisión que toma allí Jacobo es que, ¿qué cosa? Que se guarden de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, ¿qué es esto que se guarden de los ídolos? No, bueno, tiene que ver también con la comida sacrificada allí a los ídolos. Después, ¿qué más? De fornicación. Bueno,
entre los gentiles este tema de la fornicación, bueno, estas costumbres, ¿no? Muchos gentiles también venían de estas malas costumbres, ¿no? De la infidelidad, del adulterio, ¿no? Bueno, estas cosas se tenían que guardar. ¿Qué más? De ahogado, ¿no? Esto tiene que ver con los animales que se ahogaban y se los comían, ¿no? No llevaban el proceso común de un animal, donde era desangrado. Tampoco podían, ¿qué cosa? Tenían que guardarse de qué? De comer sangre. De comer sangre. Ahora, ¿por qué Jacobo toma esta decisión? Ahora, esto no es que para ser salvo se tenían que guardar de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. No está diciendo esto Jacobo, sino lo está diciendo ¿para qué? Para que no ofendan a la comunidad judía. No está diciendo, está diciendo, no estaban sujetos a la ley, pero sí a la ley de qué? A la ley del amor. Ya que vamos a convivir con los judíos, ¿no? Apuntó qué cosa, a la comunión, a la convivencia. No tiene nada que ver que esto va a apoyar lo que los judíos estaban diciendo. Entonces, esta fue la decisión que tomó Jacobo. Ahora, vamos a ver si esta decisión que Jacobo tomó, ¿no? Es apoyada. Porque dice allí, ¿no? En el versículo 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día del reposo. Entonces, el versículo 22 dice, entonces, ¿pareció bien a quién? A los apóstoles, a los ancianos, y ¿qué más? Con toda la iglesia. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Bueno, entonces, todos estuvieron de acuerdo con lo que Jacobo había dicho. Todos estaban de acuerdo. Entonces, allí la vamos a ver ahora la quinta división, ¿no? Que es la decisión que se tomó. Bueno, ¿qué decisión se tomó? Bueno, que dice allí que entonces pareció bien a los apóstoles ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quién? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos toman una decisión de enviar junto ¿a qué? A Pablo y Bernabé, a dos hermanos. ¿A quién? A Judas y Silas. Entonces, acá aparece Silas. Vieron que a partir de Hechos capítulo 16, ¿no? Pablo y Silas son encarcelados, y uno pregunta, ¿de dónde salió Silas? Bueno, Silas, ¿no? Era uno de los que acompañó a Pablo y Bernabé, ¿desde dónde? Desde Jerusalén, llevando esta carta para que se pueda leer entre los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Se escribió una carta. Ahora, ¿qué contenía esta carta? ¿Qué contenía esta carta? Bueno, vamos a leer. Así en el versículo 23. Dice, y escribir por conducto de ellos, ¿no? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, ¿a qué? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, ¿no? Por cuanto hemos oído, acá nos está hablando del contenido de esta carta. Acá vamos a encontrar la decisión de este concilio, ¿no? Dice así, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, ya lo leímos, el 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y que guarden la ley. Bueno, la primera cosa que aclara acá, esta carta, aclara, ¿no? que los que habían llegado a Antioquía en el versículo 1, ¿no? Que ellos, ¿qué? Que ellos no lo habían mandado. Allí esto aclara esto, que estos judíos que habían venido allí en el versículo 1 a Antioquía, los de la iglesia de Jerusalén no tenían nada que ver. Entonces, lo primero que aclara esta carta es esto. Ahora, ¿qué es lo que aclara también? Bueno, dice 25, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo.
¿Cuál es la otra decisión? Bueno, que envían a hombres, que habían expuesto su vida por el Evangelio. Eso lo dicen en el versículo 26. ¿No? ¿Ellos qué iban a hacer? Ellos les iban a explicar todo lo sucedido y de alguna forma, ¿no?, enmendar lo que había pasado, ¿no? Entonces, ellos no mandaron a los judíos, estos judíos que habían enseñado una doctrina diferente, sino ¿qué cosa? Enviaron a Judas y a Silas, que eran hombres que habían batallado allí por el Evangelio. ¿Y qué más? Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Entonces, allí tenemos a Silas y a Judas explicando también lo que contenía la carta. Ahora, hubo un versículo que me salteé, que dice que le pareció también a quien, al Espíritu Santo. No sé si lo pueden encontrar algunos de ustedes. En el 28, ¿vale? Ahí está, en el 28. En el 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y acá nombran a quién, al Espíritu Santo. Vemos que todo esto fue guiado por quién, por el Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo estaba en ellos. Estaba en Pablo, estaba en Bernabé y también estaba en Jacobo, ¿no? Hombres espirituales. Y se necesita hombres espirituales en la iglesia para tomar este tipo de decisión, este tipo de determinación. Por eso, cuando allí en Timoteo, ¿no?, en Tito, cuando se dice de los requisitos para el liderazgo, ¿no?, es muy importante que estos requisitos se respeten. La Biblia dice que no tiene que ser un neófito. Entonces, ¿por qué? Porque se van a presentar estos tipos de casos en la iglesia. Y no cualquiera está apto para resolver esto. Tienen que ser personas aptas y llenas del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan allí de los primeros diáconos, allí en los primeros capítulos de Hechos? Varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Entonces, ¿cuánto más para el liderazgo de la iglesia? Hombres llenos del Espíritu Santo. Así que hombres espirituales y guiados por Él y llenos del Espíritu Santo. Cuán importante es el liderazgo de la iglesia, haya hombres, ¿no?, de este tipo de envergadura. Así como Pablo, como Bernabé, como Jacobo, como Pedro. Ahora, ¿qué pasó en el versículo 30 y 31? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Entonces, ¿qué pasó? Ellos leen la carta y se ve que los estaban esperando. Estaban esperando esta decisión. ¿Y qué pasó? Se regocijaron. ¿Se regocijaron a qué? Al escuchar, ¿no?, que solamente por la fe ellos podían ser salvos, ¿no? Se regocijaron al escuchar de que no hacía falta circuncidarse. Se regocijaron al escuchar que la sangre de Cristo era suficiente. ¿Cuánto regocijo hay en nosotros al escuchar que fuimos salvos solamente por fe? ¿Cuánto regocijo hay en nosotros al escuchar que somos salvos por pura gracia? ¿No? ¿Cuánto regocijo hay al escuchar que estábamos alejados de Dios, estábamos apartados de Dios, que íbamos en una eterna condenación y solamente con creer en Cristo? ¿Se acuerdan? Bueno, si ustedes cuando estudien el capítulo 16 se van a encontrar allí con Pablo y Silas y un carcelero, que el carcelero le dijo, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Y allí ellos les responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dice, cree en el Señor Jesucristo y guarda la ley, circuncidate. No, cree en el Señor Jesucristo y sos salvo, ¿no? Y eso nos habla de la suficiencia de Cristo, de la suficiencia, ¿no?, del sacrificio de Cristo. Y estos hermanos se pusieron contentos, hubo gozo en su corazón cuando escucharon de que solamente por fe ellos podían
ser salvos. Ahora, seguimos adelante. Dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, ¿no? Después Judas y Silas llevaban adelante su tarea de ¿qué cosa? De enseñar correctamente la palabra de Dios. Se quedaron allí enseñando, porque estos también eran maestros de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Judas se volvió, ¿no? Se volvió ¿a dónde? Hacia Jerusalén. ¿Y qué pasó? Y Silas prefirió allí quedarse. Y allí pasamos a la última división, para ya ir terminando este capítulo, porque ya estamos sobre la hora. Ya estamos sobre la hora. Y entonces encontramos allí el comienzo del segundo viaje misionero. Después de que Pablo y Bernabé siguieron también enseñando allí la palabra de Dios, ¿no? Nos encontramos con ¿qué? Con el comienzo del segundo viaje misionero. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ya dejamos atrás el concilio de Jerusalén, dejamos atrás la carta, ya los hermanos de Antioquía y otros hermanos de esa zona ya habían recibido, ¿no? el contenido de la carta. Ahora, después de algunos días, ¿qué pasó? Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, acá encontramos a Pablo proponiéndole a Bernabé que vuelvan ¿a dónde? A visitar a los hermanos. Ahora, Pablo no los quería dejar a la deriva. Pablo le había predicado el Evangelio, pero ahora quería ir y volver a ver cómo estaban. Ahora, Pablo tenía un corazón de pastor. Un corazón de pastor. ¿Cuántas veces las personas se convierten a Cristo, ¿no? Levantan la mano en la congregación, vienen un par de días y luego desaparecen? ¿No sabes por qué? Porque en la iglesia no hay discipulado, no hay seguimiento, ¿no? Nos conformamos con que se levante la mano, nos regocijamos y decimos, hoy se convirtió uno, y nos quedamos en eso. Pablo no, Pablo dijo, le propuso a Bernabé, vamos a visitarlos, vamos a visitarlos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Bernabé? ¿No? Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces Bernabé propone llevar ¿a quién? A Juan Marcos. Si ustedes se acuerdan, Juan Marcos en el capítulo 13, allí versículo 13, dice que Juan Marcos se volvió ¿a dónde? A Jerusalén, ¿no? Que abandonó ese viaje. Y se ve que a Pablo mucho no le gustó lo que había pasado. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, a Pablo no le gustó nada esto, ¿no? ¿De qué? De que alguien retroceda. En la época de Jesús, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando y enseñando allí a sus discípulos, ¿sabes lo que dijeron los discípulos? Dura cosa es esta, ¿no? ¿Quién las puede poner en práctica? ¿Y qué hicieron? Se dieron media vuelta y se fueron, ¿no? Se fueron. Claro, porque predicar el Evangelio, ir adelante, ¿no? Llevaba también sus consecuencias, ¿no? Y quizás cuando Juan Marcos vio todas estas cosas, ¿no? Que no era lo que Juan Marcos pensaba, ¿no? Iban a pasar hambre, no iban a tener dónde dormir, y quizás a Juan Marcos mucho esto no le gustó y se volvió hacia atrás, ¿no? Ahora, ¿qué pasó para ya ir terminando? Versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, ¿no? Bernabé tomando a Marcos, navegó allí a Chipre. Hubo un desacuerdo entre ellos. Ahora, no sé qué pasó. Tampoco me voy a meter y a divagar y decir que se pelearon, discutieron, porque no lo sé. Si Lucas no se mete en esto, yo tampoco. Lucas lo único que dice es que hubo un desacuerdo. ¿Por qué? Porque uno quería llevar a uno y Pablo no lo quería llevar. Y entonces Pablo decidió ¿qué cosa? Llevar a Silas. Versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, lo positivo de esto es que se dividieron en dos, ¿no? Y abarcaron más áreas.
y predicaron el Evangelio, ¿no? Bernabé llevó a Juan, Pablo llevó a Silas, pero vos sabés que más adelante, bueno, como a Pablo no le gustó lo de Juan Marcos, más adelante Pablo, ¿no? Pablo lo perdona a Juan Marcos, ¿no? Pablo le da otra oportunidad a Juan Marcos, ¿no? Eso lo pueden leer allí, después léanlo en Filemón capítulo 1, 24, ¿no? Pablo le dice a Juan Marcos, mi colaborador. También en 2 Timoteo 4:11 pide a Timoteo que traigan a Marcos. Entonces, vemos acá también que quizás Pablo se dio cuenta, ¿no? Que Juan Marcos merecía otra oportunidad. Entonces, de esta forma terminamos acá el capítulo 15, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra, ¿no? Y todo lo que vimos acá nos puede enseñar a que tenemos que contender por el Evangelio, ¿no? A entender que Cristo es suficiente para nuestra salvación, que nadie te pueda, digamos, que nadie te pueda engrupir. Por eso tenés que estudiar la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, lee las Escrituras, ¿no? Exhortá, enseñá las Escrituras, ¿no? Y bueno, y también tenemos que entender que debemos predicar el Evangelio, ¿no? Y también discipular. Y de esta forma, ¿no? Podemos cumplir con el mandato que el Señor nos ha dejado, ¿no? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos así lo cumplieron. Ojalá que esto nos pueda servir a cada uno de nosotros y ver a Pablo y Bernabé como ejemplos a seguir, ¿no? Saber que vamos a pasar por diferentes situaciones difíciles y que no tenemos que volvernos atrás, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no me puede servir, no me puede seguir. Así que nos pongamos esta mirada hacia adelante, vayamos adelante, iglesia de Cusco, iglesia de Mario Bravo, sigamos adelante predicando el Evangelio, van a venir dificultades, pero no tenemos que bajar los brazos. Que el Señor bendiga su palabra y bueno, que les pueda también servir a ustedes como me sirvió a mí.